explicarte cualquier cosa que tú necesites, ¿no? Voy a abarcar lo siguiente. Temas de legitimación del acto biomédico y derechos humanos. Hace mucho tiempo partimos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Principalmente, en donde lamentablemente, y no nada más en 1945 principalmente, perdón, 1938, 1945, cuando se da la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lamentablemente hubo muchísimas manipulaciones en cuanto a inventos, en cuanto a experimentaciones en el cuerpo humano, ¿no? Principalmente a los judíos, y todas estas modificaciones o estos experimentos sin el consentimiento de las personas generaron evidentemente una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Digamos que este es un parteaguas con la finalidad de que se regularan que hay derecho a la vida, que las personas son libres e iguales, que no debe de haber esclavitud, violencia, genocidio, muchas cosas, ¿no? Entonces, este pequeño preámbulo, porque tampoco me voy a meter tanto a la historia, involucra el acto biomédico. A partir de estas declaraciones, y bueno, en México en 1917, que en nuestra Constitución evidentemente establece que todo ser humano tiene derecho a la vida, todo el mundo tiene derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Por qué menciono el acto biomédico? Porque cuando estamos hablando del acto biomédico tiene que ver con los derechos fundamentales, tiene que ver con las garantías individuales y los derechos humanos. Tiene y está relacionado propiamente con la legitimidad y la legalidad, que son temas o que son palabras muy similares, pero son diferentes. A lo mejor te vas a preguntar qué sería legitimidad y qué sería legalidad. En pocas palabras, estamos involucrando que el acto médico, el acto biomédico, propiamente es legítimo cuando se realiza con apego a las leyes, ¿de acuerdo? Y evidentemente, digamos que la legitimidad es que cuando tú celebras algún tipo de documento acorde a las normas o a las leyes, evidentemente, le va a dar esta caracterización de legítimo, de válido, ¿sale? Es decir, la legalidad le va a proporcionar la legitimidad o la licitud a un acto biomédico. Esa es la importancia. O sea, yo podré realizar a lo mejor no sé, es un ejemplo, un trasplante de córnea, pero estoy inventando un nuevo procedimiento, eh, pero si la ley no me lo permite, entonces estamos actuando de que es un acto ilegítimo, que no es válido y por ende es negligente y de mala práctica. No sé si me explico. Es decir, que la legalidad le va a dar vida a la legitimidad. ¿Sale? A esto y nosotros le involucramos lo que sería la Carta de los Derechos del paciente y del médico. Propiamente, si tú me lo permitieras, estos derechos, tanto del paciente como del médico, yo los involucro en el contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Pues la persona tiene derecho a recibir una atención médica adecuada, pero ¿tú qué entiendes por adecuado? ¿No? O sea, que es porque me dijo buenos días, buenas tardes, fue muy respetuoso. No, la palabra adecuado realmente es muy ambigua y es yo no la utilizaría, ¿no? O sea, aquí yo pondría y cambiaría recibir atención médica con base en otorgar la infraestructura mínima para una atención médica. ¿Como cuáles? Que tu consultorio tenga, por ejemplo, botiquín médico, que tu consultorio tenga los espacios que estén divididos, ¿no? O que tenga los instrumentos mínimos para poder otorgarte una atención médica de calidad, ¿no? No adecuada, de calidad. Entonces, recibir un trato respetuoso, recibir información suficiente, clara y oportuna. Aquí propiamente te diría que es un contrato de prestación de servicio y los consentimientos informados,
decidir libremente sobre su atención, es decir, si quiere realmente atenderse contigo, pero veámoslo muy, muy seriamente. Si tú otorgas información clara y oportuna, en el consentimiento informado le explicas cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, el tratamiento, ¿no? Le explicas que tiene derecho a tener una doble opinión, a que va a ser atendido en un establecimiento mercantil o de la salud, pero que tiene los permisos sanitarios para operar. Entre otras cosas, las personas realmente te van a decir, oye, este cuate es muy profesional, ¿no? O es mucho más serio, cuando en realidad otras personas no lo hacen. Entonces, por ende, te, te recomiendan. Esa es la realidad. Y eso es lo que a nosotros nos ha pasado. Y la verdad es que hemos hecho, no muchos con todos los clientes, pero con todos los médicos que nosotros hemos tenido este acercamiento, les hemos preguntado cuántos pacientes han tenido a partir de que implementaron su contrato, ¿no? O sea, como llevar un control para decir, oye, ¿te ha funcionado el tener como un documento legal? Y evidentemente preguntarles, ¿no? ¿El documento te ha servido? ¿Crees que te da mayor seguridad? ¿Te da mayor confianza de trabajar con una persona bajo estos estándares? Y la respuesta es que sí. Muchas personas te dicen, oye, es que nunca en la vida me habían informado. Ah, bueno, pues es que nosotros desde un inicio, cuando te damos el contrato y los consentimientos informados, te especificamos que realmente estoy cumpliendo con la ley, ¿no? Y que además busco un segundo objetivo, que a lo mejor es promocionar la salud, educar a la salud en temas médicos, ¿no? Y cuando digo temas médicos me refiero a todos. Cuando dice atención médica, involucra la atención física, mental y psicosocial. O sea, esos tres aspectos son los que involucra la atención médica. Entonces, evidentemente el contrato yo lo pudiera indicar que va a estar relacionado con un concepto de confidencialidad, al final de cuentas a recibir una segunda opinión, pero generalmente cuando reciben una segunda opinión y ya tuvieron este primer acercamiento contigo, pues ellos no se quedan con la segunda opinión, generalmente regresan contigo. Cuando en realidad en los temas médicos, el primer médico nunca lo atiende. Porque dicen, no, es que necesitas una operación, bueno, voy y buscan otra opinión, es la realidad. Y siempre se quedan con la segunda o con la tercera opinión. Pero bueno, aquí evidentemente buscamos tener un aspecto integral, que la persona que acuda contigo, pues realmente regrese porque le estás informando de forma adecuada, ¿no? Entonces, tiene la posibilidad de recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico, ¿no? Que muchas veces lo hemos platicado. Las personas podrán tenerlo, pero lamentablemente no tienen la posibilidad de llenarlo correctamente. Entonces, y tiene la posibilidad de inconformarse, principalmente ante la CONAMED o, aquí a lo mejor yo diría, otras vías, ¿no? Principalmente. Ya le hemos platicado. Cuando estamos explicando propiamente la carta de los pacientes, evidentemente hay la otra cara de la moneda, que es del médico o del profesional de la salud. Profesional de la salud englobamos a todos. Entonces, la gente luego dice, es que doctor o profesional de la salud, es que yo quiero el tratamiento de esta forma y quiero que me quede bonito. A ver, espérame. La persona cree que ellos te van a indicar cómo van a dar el tratamiento, cuando tú tienes la obligación de ejercer tu profesión de forma libre y sin presiones. Y entonces tú vas a determinar con base al caso clínico, expedientes, estudios de gabinete, entre otros, tú vas a determinar la metodología más apropiada para él. Es la realidad. Tienes la obligación de elaborar, tienes el derecho de elaborar instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Hace unos cuantos días salió un amparo en donde un médico, evidentemente, se amparó porque no puede operar en un hospital en donde le están ofreciendo seguridad o insumos. Entonces, tienes la posibilidad de, de solicitar si estás trabajando para el gobierno, principalmente esta carta es para ellos, ¿no? De que labores en instalaciones apropiadas. Tienes, disponer recursos, los insumos, lo que habíamos platicado,
Esta es una cuestión muy importante, abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. La verdad es que muchos doctores te garantizan, sí, vas a quedar muy bien, o te vamos a curar, o no se puede. Esa es una de las malas prácticas que elaboran muchísimos profesionales de la salud. Siempre tratan de garantizar un buen resultado, cuando en realidad no deberían de hacerlo. Pero entonces, nosotros, al establecer un contrato de prestación de servicios, estamos indicando que en el área de la ciencia de la salud, pues evidentemente no se pueden garantizar estos aspectos. Entonces, en la medida de lo posible, se tratará de disminuir o aminorar el riesgo. Es diferente, pero no vamos a curarte. Lo decimos en otro sentido con la finalidad de que sea mucho más claro y que la persona siempre tenga la verdad, ¿no? Entonces, tiene derecho a que reciba un trato respetuoso por parte del familiar o del paciente. En caso de que no, entonces se puede rescindir el contrato porque ahí se está estableciendo. Tener acceso a la educación médica continua y considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Aquí está relacionado con el número 7, que es tener acceso a la actividad, investigación y docencia. Generalmente, cuando tú celebras el contrato de prestación de servicios, lo que se busca es que la persona, el paciente, te autorice a que tú puedas utilizar su caso clínico para fines de investigación. O sea, yo desde ahí, la persona me firma y yo ya tengo la autorización si quiero utilizar su caso clínico. Evidentemente con cuestiones de confidencialidad, que no va a salir su rostro, su nombre, ¿no? Cuidar el aspecto de la confidencialidad. Pero muchas personas ni siquiera tienen eso o no se les viene a la mente. Entonces, pero tú ya tienes la posibilidad de tener actividades o tener acceso a la investigación y docencia, porque ya la persona te lo autorizó. Evidentemente tienes la posibilidad de asociarte, es decir, puedes generar la asociación de odontólogos, la Asociación Mexicana de Arquitectos, o sea, ahí es donde todos los médicos o los profesionales de la salud tienen la posibilidad de conjuntarse, de asociarse, ¿no? Para fines profesionales. Salvaguardar tu prestigio profesional, o sea, el día de mañana las personas, a lo mejor ustedes no lo saben, pero cuando son demandados o tienen una queja por la CONAMED ha hecho o ha emitido un listado en donde te nombra cuáles son los médicos que han sido lamentablemente demandados, ¿no? O denunciados. Entonces, evidentemente, esto es muy importante porque el día de mañana una persona que te esté tratando de googlear, porque ya la información es muy accesible, y que te salga que fuiste demandado, que fuiste denunciado, oye, pues qué onda, ¿no? Aquí también hay una cuestión de salvaguardar el prestigio profesional. Entonces, lo que buscamos es que haya una cierta confidencialidad, pero también un respeto, ¿no? Porque generalmente al que demandan es al que le va mal, ¿no? Pero pues de antemano ya el nombre ya está expuesto en las redes sociales, o sea, también eso es muy delicado. Y ahorita con las redes sociales, pues mucho más. Entonces, también tienes el derecho de percibir una remuneración por los servicios prestados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues no todo es gratis, pero al final de cuentas lo que buscamos es que la persona, es decir, las dos personas, tanto el paciente como el médico, tengan derechos y obligaciones. Esa es la realidad, ¿no? Buscamos que las personas puedan satisfacer ciertas necesidades en cuanto a una prestación de un servicio médico, pero con calidad, con conocimiento, con infraestructura. Y aquí, si me lo permites, me voy a pasar a lo que sería al tema de la norma oficial del expediente clínico, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de que la persona tiene derechos y obligaciones, perdón, lo que busca es que haya un expediente clínico. ¿Por qué? Porque el médico es quien va mm, a protegerse. Es el documento base con la finalidad de que la persona pueda comprobar que actuó de buena fe o de mala fe también. Si no se alcanza a ver, me dicen, si no, lo puedo hacer un poquito más grande, o sea, no tengo problemas, ¿no? Eh, Realmente no me meto como en el objetivo, en el campo y aplicación, porque al final de cuentas es que te busca preservar lo que les estoy mencionando, determinar si el profesional de la salud actuó de buena fe o de mala fe, en pocas palabras.
y se va a presumir que si la persona no tiene los elementos para satisfacer o señalar que actuó de buena fe, se va a presumir que es de mala fe. Punto. ¿Sale? Aquí lo importante es que hay características especiales para la norma oficial del expediente clínico. Entonces, básicamente me voy a ir a las características particulares del expediente clínico. Eso es porque quiero que podamos irnos un poquito rápido, entre comillas, pero que sea información puntual y muy importante. Por ejemplo, el expediente clínico ya está estructurado, mis estimados. Entonces, te señala qué debe tener, de quién es el expediente clínico, cómo se debe conservar, la confidencialidad y quién puede solicitar el expediente clínico. Hay muchos mitos en donde te establece que el expediente es del paciente, el expediente es del paciente. No es cierto, eso es una mentira. Entonces, voy a empezar de abajo para arriba, ¿de acuerdo? ¿Quién puede solicitar un expediente clínico? Bueno, mis estimados, básicamente, autoridades, ¿sí? Las autoridades tienen la obligación de requerírtelo por escrito. Entonces, si no te lo solicitan por escrito, no tienes la obligación de entregar tu expediente clínico. Y evidentemente nunca entreguen en todo caso el original, salvo que la autoridad te lo solicite, pero puedes extender una copia simple de tu expediente y que lo firmen ustedes, con la finalidad de que no haya manipulación de información. Pero de todas maneras, ¿quién lo puede solicitar? Las autoridades. Es decir, aquí señala autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas. Entendamos esto como pueden ser los jueces, puede ser el Ministerio Público, puede ser la CONAMED, puede ser Profeco, puede ser el INAI, puede ser todas las autoridades, ¿no? Entonces, ¿quién puede solicitarlo? Autoridades, ¿de acuerdo? ¿Te puede pedir el paciente el expediente clínico? La respuesta es no. Lo que ustedes tienen que otorgar sería un informe médico, es diferente, ¿sale? Entonces me voy a ir al segundo punto que dice, ¿de quién es el expediente clínico? Ah, bueno, número 1, porque hay dos supuestos. El primer supuesto es cuando trabajas para una institución de salud privada o pública y por ende el expediente clínico es de la institución, ¿de acuerdo? Y el otro es del prestador de servicios. Si eres independiente, el expediente es del propio médico o del profesional de la salud. Entonces, entendamos que solamente es propiedad del instituto público o privado o del profesional de la salud. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto? Ok. Confidencialidad. Generalmente te establece que cuando se lleve a cabo un contrato de prestación de servicios, generalmente, debe de haber un apartado de la confidencialidad en donde no vas a divulgar sus datos sensibles o datos confidenciales. Y esto está relacionado también con la Ley Federal para la Protección de Datos en posesión de particulares. Entonces, la confidencialidad tiene que ser un aspecto primordial porque al final de cuentas, eso les va a dar la certeza al paciente de que vuelva a acudir contigo, ¿no? Hubo casos en donde lamentablemente médicos vendieron sus expedientes clínicos o sus datos personales para que una farmacéutica, un laboratorio se pusiera en contacto con algunos médicos para ofrecerles algunos medicamentos por el tipo de enfermedad o algún tratamiento que se les quería aplicar, ¿no? Entonces, la confidencialidad tiene que cuidarse muchísimo. Entonces, por eso la norma hace énfasis en cuestiones de confidencialidad. ¿Cuánto se tiene que conservar el expediente clínico? Bueno, a partir del último acto médico se tiene que conservar 5 años. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, no hay mucho tema en ese sentido. Generalmente, muchas veces lo que nosotros sugerimos es que se digitalice algún expediente y se destruya propiamente a lo mejor el expediente después de 5 años, que lo puedan destruir, que se pueda quemar, destruir, como ustedes quieran, pero yo siempre he sugerido que se digitalice. Ahorita que ya tienes la posibilidad de hacerlo, pues adelante, ¿no? No tendrías ninguna objeción. Y que está señalando que es una copia fidedigna, ¿no? Del original.
Entonces, conservar el expediente clínico. ¿Qué deberá de contener? Bueno, lo que pasa es que es muy amplio, pero bueno, básicamente es que el expediente clínico debe tener los datos del establecimiento, ya sea físico, perdón, para persona física o para persona moral, que deben de tener los datos principales del paciente, el nombre, sexo, edad, domicilio del paciente, entre otros, evidentemente, pero estos son los aspectos mínimos. O sea, puede haber más, eso quiero que entiendan. Y te dice, las demás que señalen las disposiciones sanitarias. La ley no es muy clara en esto. Entonces, lamentablemente, aquí es donde tenemos que utilizar la analogía de diferentes leyes, como cuáles. Por ejemplo, si uno es un médico odontólogo, hay una norma oficial que es de enfermedades bucales. Entonces, tienes que involucrarte con la norma de enfermedades bucales y con la norma del expediente clínico, con la norma de infraestructura y equipamiento para establecimientos de atención médica ambulatoria, Ley General de Salud, reglamento de la Ley General de Salud o reglamento de insumos. ¡Pum! No, son muchísimas leyes que deben de estar en consideración. Por eso es importante realmente establecer cuál es tu parámetro, cuál es tu área de expertise y sobre ello entonces ya hacer una línea específica para saber qué es lo que debería de tener tanto un consultorio como un hospital, ¿no? Pero bueno, cuando refiero qué debe de contener, pues básicamente, lamentablemente, voy a alejar mi pantalla porque cuando yo abro esta parte de qué debe de estructurar el expediente clínico, lamentablemente miren, perdónenme, la verdad es que es muy amplio. Pero bueno, voy a hacer algunas especificaciones en particular, ¿no? Eh, Y quiero ir a lo mejor en puntos particulares, si me lo permiten, porque si no, nunca vamos a acabar. El detalle es que cuando nos vamos a algún aspecto específico, si ustedes me lo permiten, tiene que tener el expediente clínico, forzosamente, historia clínica, nota de evolución, nota de interconsulta, que nadie la tiene. Generalmente cuando te refiere un médico para que se atienda con otro, debe de haber una nota de interconsulta o una nota de referencia o una nota de traslado, ¿sí? Porque al final de cuentas lo que se está haciendo es que se busca que haya una interacción entre varios especialistas para salvaguardar la vida de la persona o restaurar la salud de la persona. Entonces, la nota de interconsulta es un elemento muy padre porque te va a blindar, porque te están canalizando para que se trate contigo, porque tú ya de antemano tienes un prediagnóstico que otro médico ya realizó. Entonces, se busca complementar, ¿no? Eso es la importancia tanto de la nota de interconsulta como las notas de referencia. Tanto las notas de referencia las voy a ir disminuyendo porque básicamente las especifiqué, qué es lo que debe de tener. Esto siempre y cuando aplique para el establecimiento mercantil o de insumos para la salud, ¿no? Aquí te establece que debe haber notas médicas de urgencia, notas médicas en hospitalización o reportes del personal profesional y técnico. Si ustedes son un hospital, generalmente esto sí lo van a tener. Pero si son un consultorio privado, notas médicas en hospitalización no les va a aplicar. Notas médicas en urgencias tampoco les va a aplicar. Reportes del personal profesional y técnico no les va a aplicar porque ahí generalmente son las enfermeras, radiólogos, etcétera, ¿no? Tienen que ver con temas de imagenología. Entonces, el punto al que quiero llegar, después de haber simplificado todo esto, permítame un momentito, de haber explicado estos 8 puntos, te dice qué es lo que debe de tener, siempre y cuando le aplique al caso en concreto. A donde yo me quiero ir es a otros documentos, ¿sí? El expediente clínico te permite que puedes tener otros documentos que pueden existir derivado de la frecuencia o del ámbito ambulatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes mismos pueden trabajar otros documentos, otros formatos. Pueden inventarlos, pero no hay ninguna limitación, eso es lo importante. Siempre y cuando a lo mejor no encuadren en algunos de estos documentos, ¿no? Porque si oye, es que estoy señalando que va a haber una nota de evolución, bueno, pues para eso tienes la nota de evolución y no vas a llamarlo con otro documento. Pero
Propiamente cuando nos referimos a otros documentos, aquí es básicamente lo que estamos diciendo. Consentimientos informados, el egreso voluntario, y si se fijan, no viene como tal el alta en el expediente clínico, sino que lo mete como otros documentos. Eso es muy importante. Hay una diferencia muy, muy grande entre el egreso voluntario y el alta. ¿Cuál es? En pocas palabras, el médico acaba de restaurar la salud del paciente. Por ende, otorga un alta, el alta del paciente. ¿Sí? Así de sencillo. Mientras que la hoja de egreso voluntario quiere decir que el mismo paciente o el familiar ya no quieren seguirse tratando con el médico. Por ende, el profesional de la salud tiene que emitir una hoja de egreso. ¿Eso qué quiere decir? En donde Luis Ángel, Rocío, Luis Eduardo, no sé, están señalando que la persona está queriendo suspender el tratamiento médico, ¿sí? O el tratamiento médico o el procedimiento, cualquiera de las dos, no importa. Entonces tú le vas a extender una carta en donde básicamente le vas a decir, oye, fírmame de que conoces los riesgos y las consecuencias de la suspensión de un tratamiento y que al final de cuentas a mí me deslindas de toda responsabilidad como médico. Ese es el egreso voluntario, ¿sí? Entonces, y tiene que estar firmado, preferentemente por dos testigos, finalmente para que no haya una contradicción de que el paciente nunca me dijo, nunca me explicó que había riesgos por haber suspendido mi tratamiento. No, pues sí, por supuesto, ¿no? Y ya lo mencioné, generalmente esto yo lo pongo en un contrato. O sea, la persona tiene la libertad de emitir una hoja de egreso voluntario, tiene el derecho de solicitarlo, pero me va a deslindar de toda responsabilidad en el momento en que esta persona ya no quiera atenderse conmigo. A lo mejor porque se va a vivir a otro estado o a otro país, porque ya se le dificulta acudir con ustedes de manera recurrente, ¿no? Entonces dijo que encontró a otro médico más cerca. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Pero de todas maneras, el egreso voluntario se tiene que establecer, pero muchos no lo hacen, ¿no? Te dice que cuáles son los datos que deben de estructurarse. Bueno, pues lo básico, fecha, nombre del establecimiento, firma de testigos, la firma del médico, evidentemente. Explicar que hay un resumen clínico, que le tienes que indicar por qué no es bueno, evidentemente, suspender el tratamiento derivado de este diagnóstico o este resumen. Y al final de cuentas vas a establecer algunas medidas. Pero si la persona te firma que se está deslindando de responsabilidad, que te está deslindando de responsabilidad, sin problema alguno, ¿no? Además del egreso voluntario, te establece cartas de consentimiento informado. Aquí, lo más importante, si ustedes me lo permiten, son casi 11, no es cierto, como 19 requisitos si los individualizamos, pero propiamente es el acto autorizado. A ver, una cosa es señalar consentimiento informado, pero el documento por tener nada más el título, no quiere decir que realmente sea un consentimiento informado. Entonces, generalmente debemos de empezar con el título del documento, como por ejemplo, consentimiento informado de implantes dentales, consentimiento informado de un tratamiento neurodiagnóstico, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Me voy a adelantar un poquito, porque te dice, los eventos mínimos que requieren carta de consentimiento serán básicamente, cualquier procedimiento que entrañe mutilación. O sea, realmente estos de ingreso hospitalario, necropsia, sí, o sea, me queda claro, pero al final de cuentas te dice procedimientos que requieran anestesia general o regional. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto riesgo. O cualquier otro procedimiento que entrañe mutilación. Pero al final de cuentas, cuando yo me meto a la ley, básicamente me está diciendo que es cualquier procedimiento o tratamiento y por ende requiere autorización por escrito del paciente. Entonces, ahí es donde yo estoy señalando que un procedimiento, un tratamiento que pueda ser invasivo o que no sea invasivo, requiere un consentimiento informado, ¿no? Entonces, por ende, básicamente, cuando estamos señalando los aspectos mínimos que requieren un consentimiento informado, te piden
Aquí vienen las especificaciones, mis estimados. Básicamente es señalamiento de los riesgos esperados del acto médico, señalamiento de los beneficios, autorización al personal de la salud para la atención de una contingencia en casos de urgencia. ¿Eso qué quiere decir? Nunca sabemos, pero a lo mejor una persona puede tener una descompensación en su consultorio, puede tener un paro cardiorrespiratorio, puede tener alguna situación de emergencia en su propio consultorio. Hoy por hoy las normas oficiales te establecen que cada consultorio debe de tener un botiquín de emergencia. Y un botiquín de emergencia te establece como mínimo qué medicamentos debes de tener para en caso de una emergencia X, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que se busca es que la persona, cuando estamos diciendo que vas a explicar el acto autorizado, es porque vas a señalar, ahorita permítame, van a encontrar, tienen que explicar propiamente el procedimiento, ¿sí? No es nada más el acto autorizado. O sea, decir, es el consentimiento informado de implantes dentales y ya se acabó. No, no, no. Tiene que explicar en qué consiste, cómo es y cómo se hará, ¿sí? Para que al momento de que tú le hagas llegar el consentimiento informado a la persona, te dé la autorización. Estos procedimientos, y la verdad, no me importa qué rama estén ejerciendo. Hay normas médicas y lex artis médica, que quiere decir que hay procedimientos avalados por institutos o instituciones de, de alto reconocimiento, como la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Cancerología, la que me digan, ¿no? Que tienen estudios avalados en donde te dicen estos procedimientos, si los llevas bajo estos ensayos clínicos, bajo estas mediciones, el resultado suele ser muy óptimo. Entonces, ustedes están justificando su actuar médico a través de procedimientos avalados, ¿sí? Y evidentemente que los estén siguiendo a la par, esa es la realidad. Pero lo importante es que ustedes puedan señalar en el consentimiento informado cómo lo quieren abordar, para qué lo quieren abordar, qué se pretende realizar con el consentimiento informado, con el tratamiento, que básicamente es procurar o restaurar la salud, esa es la realidad, pero al final de cuentas, que la persona conozca cuál es el procedimiento o el tratamiento. Al final de cuentas, también lo que buscamos es que la persona, llámese paciente o representante legal, pueda firmar el documento para que no haya el día de mañana desconocimiento de que nunca se le explicó, de que nunca se le dio por escrito, ¿no? Porque generalmente estos consentimientos informados, si ustedes me lo permiten, generalmente siempre son verbales. Ustedes van con un doctor, oye, es que te vamos a hacer una cirugía de ligamento cruzado anterior, porque eso fue lo que a mí me pasó, y pues nunca recibí información de manera por escrito, siempre fue verbal. Evidentemente no me quedé con ese doctor. Entonces, básicamente estas son las características que debe tener el consentimiento informado, pero esto hay que plasmarlo por escrito, con la finalidad de que el día de mañana la persona no pueda excusarse de que no sabía, ¿no? Eso es lo importante del consentimiento informado. Evidentemente hay otras características como hojas de notificación al Ministerio Público o reportes de vigilancia epidemiológica. Cuando estamos hablando de hojas de notificación al Ministerio Público, quiere decir, por ejemplo, aplica para las normas de adicciones. Hay dos modelos a seguir. Principalmente es institutos de puertas abiertas y de puertas cerradas. De puertas abiertas es yo, Bruno, acudo a un establecimiento para tener un tratamiento de adicciones, ¿no? Y el día que yo quiera, me puedo ir. Ese es el sistema de puertas abiertas. Pero hay otros modelos de puertas cerradas como Oceánica, por ejemplo, es una de ellas, en donde tú acudes, pero tiene que haber un representante o un familiar responsable y que esa persona va a determinar si tú puedes salir del establecimiento o no. Esas son las de puertas cerradas.
Sin embargo, te pide las normas oficiales mexicanas que cuando es de puertas cerradas tengas que notificarle al Ministerio Público que tienes a una persona bajo un tratamiento, ya sea médico, de adicciones, el que ustedes me digan, en donde se le está indicando que hay una persona que está como población flotante en algún establecimiento, con la finalidad de que no se entienda que es secuestro, eso es la realidad, ¿no? Que está por voluntad propia, que hay un familiar responsable que autorizó el ingreso de puertas cerradas, ¿no? Eso es lo importante, pero generalmente muchas personas no lo conocen. Entonces, cuando estamos hablando de temas del consentimiento informado y otros aspectos, es importante, evidentemente, tratar de darle una leída a las normas oficiales, tanto del expediente clínico como para su ramo específico. Entonces, esto es lo que aplica básicamente en temas del consentimiento informado del expediente clínico, ¿no? Evidentemente, cuando estoy señalando que debe de tener la historia clínica, bueno, pues básicamente yo ya los desglosé, ¿no? Porque al final de cuentas, ese es mi trabajo, al final de cuentas es darles una asesoría lo más particular. Pero como les había explicado al inicio de esta clase, pues voy a hacer ya un cierre general de todas las materias porque pues también no hemos estado teniendo muchas personas en participación y la verdad es que tampoco me han estado confirmando. Entonces, lo que quiero hacer es un cierre generalizado de los temas que me faltaban. Entonces, ¿alguna pregunta del consentimiento o del expediente clínico en particular? Sí, yo tendría tres muy concretas. Dime. La primera sería, ya la habías mencionado previamente en otras sesiones, pero para que tenga esta validez, ¿cuántas firmas se requieren al final de cuentas? Si pensamos en el paciente propiamente, en el profesional de la salud y además de eso dos testigos, o el profesional de la salud entraría como testigo. Ok, muy buena pregunta. Generalmente, eh, la ley como tal te pide que cuando... voy a hacer la aclaración, mejor dicho. Déjame, me voy a la parte del consentimiento informado. Y me voy a ir, básicamente, esto es muy importante, creo que por eso voy a hacer la aclaración. Primero, cuando la persona sea menor de edad, es decir, que el paciente sea un menor de edad, esta persona generalmente no firma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que firmar su representante legal, su tutor, padre, madre o tutor. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, sin embargo, con base en el interés superior del niño, generalmente lo que se busca es que también el niño pueda dar su consentimiento, ¿sí? A lo mejor no pues no de manera, ¿cómo se llama? Por escrito, sino que sea de forma verbal. Y si el niño no quiere tener el tratamiento, no hay forma alguna que a lo mejor tú realices el procedimiento, porque tiene que estar de acuerdo el niño. Eso es muy importante, ¿no? Si el niño está de acuerdo, perfecto, entonces el procedimiento se lleva atendiendo a las especificaciones que tú requieras, entonces firmaría el padre, madre o tutor. Y firmaría forzosamente el médico, ¿de acuerdo? Y te pide forzosamente dos testigos. Ese es el requisito, dos testigos. El médico no puede firmar como testigo otra vez. Entonces, de preferencia que se puedan recabar dos firmas de personas diferentes. Pueden ser secretarias, pueden ser otros doctores, de preferencia. En caso de que tú te encuentres solo, y generalmente yo tengo un formato en donde señalas bajo protesta decir verdad que no se encuentran testigos y que las personas están firmando y dando su consentimiento para llevar a cabo el procedimiento. Así es como te cuidas de salud, tratando de cuidar esta parte de los testigos, ¿no? Eso es lo que yo te diría. Ahora bien, quisiera hacer una pequeña adición, porque señala que en casos de urgencia, te piden
La norma te pide que el paciente, cuando se encuentre en un estado de incapacidad transitoria permanente, es decir, que no pueda firmar, será suscrito por el familiar más cercano en vínculo que lo acompañe, ¿no? Porque muchas veces se decía, y ha pasado, que el paciente está inconsciente y una vez que está inconsciente toman su huella dactilar para que dé su consentimiento. Eso no se puede hacer, ¿no? Entonces te dice, miren, cuando la persona se encuentre incapacitada, los médicos autorizados en el hospital de que se trate, previa valoración del caso y con el acuerdo de por lo menos 2 de ellos, podrán llevar a cabo el procedimiento terapéutico. Ahí está. Es decir, necesitas forzosamente 3 médicos, porque tú estás incluido ahí, para poder llevar a cabo el procedimiento. Y todos tienen que estar de acuerdo y tienen que constarlo por escrito en el expediente clínico. ¿Sí? Esto es muy importante, porque la gente cree que cuando uno se desmaya, pues pon la huella dactilar para que me cuido en salud. No es cierto. La manera de cómo te debes de cuidar es que tiene que haber la participación de 3 médicos con la finalidad de que se pueda llevar a cabo el procedimiento. Entonces, no sé si respondí tu duda, porque al final de cuentas añadí otro aspecto muy, muy importante. Sí, está muy claro. La segunda duda sería si, además de tener las firmas para que tenga esta validez legal, tendría que estar notariado, registrado, identificando la cédula de un asesor legal, o sea, ¿cuál sería ese plus como para poder decir está completamente con todos los parámetros este consentimiento y eso es transparente para las personas? Ok, bueno, generalmente la norma oficial no te establece que tiene que estar protocolizado ningún instrumento. No tiene que haber la fe de hechos por parte de un notario o de algún actuario. Si tú en tu documento te firma el familiar, está enterado el paciente, si es el mismo o es menor de edad, y te da su consentimiento de manera verbal y firman tus testigos, es más que suficiente para comprobar que tienes la legalidad y la legitimidad del instrumento o del documento jurídico. Llámese contrato, llámese consentimiento informado. Súper. Y la última sería, asumo que esto es particularmente respecto a la atención presencial, pero entiendo que también hay otra norma oficial que tiene que ver con medios electrónicos. No sé, por ejemplo, en el caso del contexto actual, donde muchas de las consultas o de las asesorías que se reciben desde el ámbito clínico también tienen que ver con el uso de las videollamadas. ¿Qué otras precisiones se tendrían que cuidar dentro de este consentimiento informado, avalando también el aspecto de privacidad y demás detalles? Bueno, muy buena pregunta. La respuesta sería depende, ¿no? Hay algunas cuestiones médicas que sí se pudieran otorgar a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero la verdad es que, eh, y me voy a regresar un poquito, por ejemplo, al tema del procedimiento arbitral, ¿no? Cuando estamos hablando de las pruebas, lamentablemente se utilizan fotografías para demostrar una situación en particular. Generalmente, y eso sí te puedo decir, la CONAMED ha hecho observaciones de que el hecho de dar una atención médica por videollamada, por mensaje, habla sobre una negligencia médica y una mala práctica, principalmente. Porque depende del médico o de la profesión del médico, ¿no? No es lo mismo que un terapeuta pueda realizar una videollamada, una conferencia, una consulta, a que no sé, un cardiólogo no pueda realizar una exploración física de vida, ¿no? Porque requiere a la persona para poder realizar la exploración o el interrogatorio. Entonces, depende de la materia, depende de la salud de la que estemos hablando. Si tú me estás diciendo que es una persona, un otorrino, que necesita ver al paciente y examinarlo y revisar las fosas nasales, lo que tú quieras, y lo hace por videollamada, entonces sí te diría que es una mala práctica. No es correcto, porque esta situación no te lo permite, ¿sí? Entonces depende muchísimo del área de la salud. Sin En este embargo, caso, perdón, en este caso pensando en psicoterapia propiamente. si es en psicoterapia, yo lo estableci, es más, lo he estado trabajando propiamente con algunos
Te lo voy a mostrar. Por ejemplo, tengo aquí en asesorías personas morales, análisis, propuesta de trabajo, Rafael. Me voy a ir con Alejandro. Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios en la atención médica de la salud mental. Ahorita no se ve a lo mejor, permíteme tantito, nada más. Mira, por ejemplo, en la cláusula quinta se establece que el prestador de servicios puede otorgar la consulta a través de a través de la vía telefónica o medios de videocomunicación digital, ¿no? Por ejemplo. Eso yo ya lo estoy estableciendo desde un contrato y la persona me lo está autorizando, derivado de esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la persona te firma que se pueden realizar las videoconferencias con la finalidad de salvaguardar la vida por temas de COVID-19 u otras, o que a lo mejor la persona se encuentra enferma, tú puedes ofrecerle esta alternativa y entonces se puede autorizar y sería válido porque ya te lo está firmando la persona, ¿no? Ok, entonces la única precisión es plantear que esa es una forma de atención posible. Fuera de eso, todos los demás criterios para el expediente clínico y la confidencialidad se mantienen igual. Claro. Y entonces la tendencia y el aspecto general, Luis Ángel, generalmente te diría que la regla general sería que la atención médica sea presencial principalmente. Eso no quiere decir que no se pueda llevar a cabo algunas excepciones, pero depende también, como lo mencionaba, ¿no? De la especialización médica o del área de la salud. En tu caso, creo que es muy posible y creo que permitiría, al final de cuentas, ahorrar tiempo, traslados, ¿no? Mayor eficacia, entre otras cuestiones. El detalle es que la persona lo acepte y que el día de mañana también te pague previamente antes de la consulta, ¿no? Es la realidad, Claro, gracias. ¿no? Entonces, pues básicamente, no sé si tengan alguna otra pregunta sobre el tema del expediente clínico, ¿no? Lo que buscamos es que la persona llene correctamente el expediente clínico atendiendo estas especificaciones que marca la norma 004 con la finalidad de que la persona pueda tener tengan certeza. Esa es la realidad, ¿no? Perdón, se me presentaron otras dos dudas. Dime. Una tendría que ver con, entiendo perfectamente que a partir de la última consulta se tiene que resguardar la información al menos los siguientes 5 años. Sin embargo, para la vigencia del consentimiento propiamente, ¿ese tiene que en algún momento actualizarse o volverse a firmar? ¿Tiene alguna periodicidad? No, 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 no. En este caso, generalmente, vamos a llamarlo, es como un seguro. Es por cada evento. Cada vez que tú quieras realizar un tratamiento diferente, lo ideal sería que tuvieras un consentimiento informado aparte. Ujú. Entonces, pero no tiene una vigencia, es decir, este consentimiento dura 2 años, 3 años, 6 meses, ¿no? O sea, generalmente, partiendo de un tratamiento médico efectivo, voy a llamarlo así, o sea, es decir, la persona viene contigo, tú le vas a decir, oye, va a haber un tratamiento o una consulta de 15 sesiones. Para ello voy a utilizar este tratamiento médico o este procedimiento, entonces tú le das el consentimiento informado y te lo firma, ¿no? Ese sería lo ideal. Pasan las 15 sesiones y entonces tú consideras que vas a dar de alta al paciente. Entonces automáticamente digamos que ese consentimiento informado cumplió o satisfizo lo que serían los requisitos para la restauración de la salud. En caso Ok. de que la persona vuelva y requiera otro tratamiento, entonces tendría que firmarte otro, porque estás partiendo de que son eventos médicos diferentes. Ok. Y por último, ahora sí, en el caso de estos fines que en algunos casos se llegan a utilizar como análisis de casos clínicos con fines de ¿De investigación? investigación, de publicación, eh, se tiene que hacer un documento adicional especificando la forma en cómo se realiza este tipo de procedimiento, o basta con las cláusulas que habías mencionado que están previstas dentro del consentimiento informado para que pueda tener esa validez y esa vigencia. Generalmente yo lo vinculo tanto en el contrato como en el consentimiento. O a lo mejor bastaría con el contrato. Si la persona me firma que me está dando su autorización para utilizar su caso clínico para fines
de Ujú. investigación o de educación o para publicación, bastaría con esa firma por parte del paciente. No tendrías por qué elaborar algún otro documento específico. Ok, bueno, lo preguntaba porque, bueno, he trabajado en otro tipo de instituciones y al menos como funcionaría en la UNAM, eh, tienen otro tipo de parámetros. Y, por ejemplo, hay un documento adicional que denominan límites de confidencialidad y, por ejemplo, ahí sí tienen como estructurado que tendría que ser de forma anual si una persona nos da el consentimiento para utilizar parte de su situación con fines de investigación, tener que estar renovando este consentimiento en la medida en que se utilice el caso. Ok, muy buena observación. Solamente que ahí, por ejemplo, la UNAM se está poniendo la soga al cuello, porque básicamente está limitando y tiene que estar renovando la autorización del paciente. Ujú. Acá no. Desde que me firma su consentimiento, automáticamente digamos que yo ya lo estoy teniendo, voy a utilizarlo así, como de por vida, ¿no? Porque Ok. la persona, al final de cuentas, tiene la posibilidad, con base en el aviso de privacidad que también firma como anexo al contrato de prestación de servicios, él tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerse a los servicios que yo ofrezco. Pero si él no me lo hace, entonces yo tengo, digamos que yo ya tengo el sartén por el mango, ¿no? Porque la persona puede limitarlo, claro, pero me lo tiene que hacer por llegar por escrito. Aquí el detalle en la UNAM es que ellos están limitando, Ujú. ¿no? Entonces, no, ahí nosotros de antemano ya cuidamos esa protección para que sea de manera, entre comillas, permanente, Vale, salvo gracias. cuando el paciente diga lo contrario, ¿no? Claro. Pero bueno, esos son los tips que los abogados deberían de informarles, ¿no? Pero los pacientes no lo saben. Ah, bueno, no lo saben entre comillas, porque tú les das el documento y ¿sabes qué hacen? Nada más agarran y lo firman. Ni siquiera lo leen. O sea, y por eso nosotros trabajamos de otra manera. Le decimos, oye, ponte a leer el documento, por favor, ¿no? Pregunta, si ustedes tienen tarjeta de crédito, ¿leyeron el contrato de adhesión de la tarjeta de crédito o de débito? Y luego ustedes se preguntan, es que ¿por qué me llama HSBC o me llama otro banco si yo nunca le di mis datos? Porque en el contrato de adhesión señalan y ustedes autorizaron que pueden transferir sus datos personales a otros bancos, por ejemplo, ¿no? O sea, esos son los pequeños detalles que las personas lamentablemente no ponen en práctica, no lo leen. Y en este caso, para la atención médica de salud, que nosotros partimos de un estado de igualdad en donde hay derechos del paciente y hay derechos del médico, estamos diciendo las reglas del juego de manera clara. Si no lo lee, como nosotros diríamos, ya es su problema, pero nosotros estamos actuando de buena fe, ¿no? Entonces, la confidencialidad va relacionado con el aviso de privacidad, con temas de investigación de la salud y que el día de mañana se evitará mostrar lo que sería su rostro o algún dato que lo identifique. Entonces, evidentemente eso a lo mejor el paciente le da una seguridad, pero aún así lo desconoce a pesar de que está ahí por escrito, ¿no? Gracias. Bueno, si no hay algún otro tema en cuanto al expediente clínico, me salto propiamente a algo muy importante. A lo mejor no les aplica a algunos de ustedes, a lo mejor sí, pero si Luis Ángel es licenciado en psicología, sí, ¿verdad? Sí. Tú no tienes la posibilidad de recetar medicamentos, Ujú. ¿no? Básicamente, las recetas médicas existen dos. Déjenme lo hago más pequeñito. Es decir, las recetas médicas pueden ser físicas. Y en este caso te establece que pueden ser emitidos por médicos, homeópatas, cirujanos dentistas, enfermeras parteras, médicos veterinarios en el área de su competencia, y miren lo que señala la ley, pasantes en servicio social de cualquiera de las carreras anteriores. Aquí esto no debería de existir, porque cuando vamos a las especificaciones, cuáles son los datos obligatorios que debe tener una receta médica, te pide que tenga cédula profesional o de especialista.
Entonces, los pasantes en servicio social no pueden hacerlo. Y aún así la ley está equivocada aquí. Se contradice la ley. Pero bueno, entonces, los pasantes en servicio social, a mi punto de vista, no pueden emitir recetas médicas porque no tienen su cédula profesional. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente pide que una receta médica tenga estos datos: dosis, vía de administración, una presentación comercial, frecuencia de tratamiento, la firma del médico, el tiempo de duración del tratamiento, el domicilio de quien prescribe, es decir, del médico, los datos de institución que otorgó el título profesional, la fecha de expedición de la receta médica, la denominación genérica del medicamento y el nombre del médico, ¿no? Evidentemente, ya lo había dicho, la cédula profesional. Pero generalmente cuando ustedes tengan una receta médica, pueden establecer ya estos datos por default para que simplemente los llenen y que el día de mañana no haya alguna objeción en cuanto a que la receta médica no cumple con los parámetros que establece la ley. Aquí el detalle es que para nosotros como abogados, la receta médica nos sirvió muchísimo el poder haber puesto un folio o un recetario, casi casi como si fuera un cheque, ¿no? Tú básicamente cortas el talonario y se le entrega la receta médica. Y entonces se coloca el nombre de quien se le otorgó la receta médica, porque los médicos lamentablemente no se quedan con una copia, ¿no? Simplemente la extienden y san se acabó. Entonces yo tuve un juicio en donde gracias a un recetario pudimos comprobar que no otorgamos ningún medicamento, que al final de cuentas el paciente o el expaciente se estuvo automedicando, entre otras cuestiones, ¿no? Esa es la importancia del recetario médico. Entonces, es muy importante considerar las recetas médicas. Evidentemente, lo ideal es que la física se caracteriza porque el médico va a otorgar su firma autógrafa en el documento, a diferencia de tener una receta electrónica. La receta electrónica básicamente puede aplicar para aquellos que están relacionados con temas de la COFEPRIS para poder emitir recetarios o folios electrónicos en temas de medicamentos psicotrópicos o estupefacientes, principalmente. Uno puede darse de alta, le otorgan un folio como un QR, básicamente, digital, para que la persona pueda extender el recetario de manera electrónica, que la persona lo imprima desde su casa y lo pueda llevar a cabo, o bueno, se pueda presentar ante una farmacia autorizada para ello, evidentemente, y que se le pueda otorgar un estupefaciente, ¿no? Esta es la importancia en cuanto a temas de la receta médica y sus características versus la electrónica. Tengo un proyecto muy interesante con una empresa, de hecho es confidencialidad, no les puedo decir más temas, pero ellos querían, a través de su teléfono celular, básicamente quisieran tener un recetario, pero no se puede, porque la receta médica, como ya lo mencioné, requiere de que sea con la firma autógrafa del doctor, ¿no? Que tú básicamente dijeras, aquí voy a poner mis síntomas, voy a colocar lo que sería, voy a colocar mis datos, mis síntomas, entonces un médico te llama, va a tu casa, te toma los signos vitales, te realiza una exploración, etcétera, etcétera, pero la receta médica te la iba a dar de manera digital. El problema es que no se puede, ¿no? O sea, México está lamentablemente muy atrasado en este tipo de temas en cuanto a cuestiones de salud o de regulación sanitaria. Entonces, lo importante es que hoy por hoy los médicos o los profesionales de la salud autorizados puedan emitir básicamente una receta médica presencial. Entonces, cuando estamos hablando de temas de notificaciones, aquí es donde involucro los temas médicos legales que tiene que ver con la COFEPRIS. Ya había explicado que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, por eso las clases previas eran muy importantes para que lo abordáramos todo esto, ¿no? Y que la COFEPRIS tiene diferentes atribuciones. Yo básicamente las englobé en 4. Autorización sanitaria,
aviso de funcionamiento, responsable sanitario y sanciones, básicamente. Las autorizaciones tienen que ver principalmente con 4 funciones: las licencias sanitarias, permisos sanitarios y registros o controles sanitarios. ¿Sí? Pero todo dependerá de cuál sea el establecimiento que se quiera dar de alta ante la COFEPRIS. Y otra autorización, que aquí está, es el aviso de funcionamiento. Aquí en el aviso de funcionamiento tú le vas a dar a la autoridad que te vas a dar de alta como un consultorio en psicología, un consultorio en estomatología, lo que ustedes me digan. Tiene que haber siempre aviso de funcionamiento y de responsable sanitario cuando sean temas relacionados para la salud o con la salud, siempre. Entonces, el consultorio, un consultorio médico o un consultorio del profesional de la salud siempre debe tener aviso de funcionamiento y de responsable sanitario. ¿Y el responsable sanitario quién es? Bueno, propiamente puede ser el mismo profesional de la salud, ¿de acuerdo? Para ojos de la autoridad. Y debe de tener mínimo licenciatura. Puede tener otra formación, licenciatura, ¿no? Licenciatura, perdón. Entonces, puede ser farmacéutico, puede ser químico, puede ser médico, biomédico, ingeniero, entre otros, ¿no? Puede ser un abogado también. Básicamente debe de cumplir, que debe tener una cédula profesional o de especialista. ¿Y para qué sirve? Pues básicamente va a atender las visitas de supervisión ante la COFEPRIS. Va a ser como un representante legal, a pesar de que no sea un representante legal, ¿no? Aquí básicamente se va a encargar de estar actualizando y de estar revisando que los documentos, como los permisos sanitarios, las licencias, el aviso de funcionamiento, se encuentre actualizado. Entonces, básicamente tiene la obligación de que cuando se inscriba la persona ante la COFEPRIS, en caso de que sea despedido o que se quiera dar de baja, la persona le tiene que notificar a la autoridad que ya no forma parte del establecimiento, porque a ojos de la autoridad esa persona sigue siendo el responsable sanitario, ¿no? Y lamentablemente, cuando estas actuaciones de que los establecimientos no se dieron de alta en tiempo y forma, que no cumplen con los requisitos sanitarios correspondientes, pues la autoridad lo que va a hacer es que te va a llamar la atención, que es un apercibimiento. Te puede multar a través de la unidad de medida y actualización, puede hacer o está facultado para llevar a cabo una suspensión de actividades, ya sea de manera temporal o permanente, que puede ser la clausura, que es de manera permanente, y o la incautación de productos, ¿no? Este sería como las sanciones que le corresponde a la COFEPRIS para cuando no se quiera llevar a cabo una regulación adecuada para satisfacer los requisitos administrativos de un consultorio, de un hospital o de cualquier establecimiento. Por eso es importante que ustedes puedan conocer lo que sería, aquí en el aviso de funcionamiento yo puedo poner las claves CIAN, ¿no? Estas claves CIAN básicamente te van a permitir determinar cuál es el giro o cuál es sí, propiamente, cuál es el giro que va a realizar el establecimiento o la persona, ¿no? Esto es muy importante que lo puedan buscar ya sea por internet para que sepan qué es las claves CIAN, pero básicamente esto es lo que se debería de tener para implementar o para poder darse de alta para poner su propio consultorio. Esto es lo importante. Entonces, pues básicamente, yo creo que me fui un poquito más rápido, evidentemente, pero hay un tema muy interesante también que tiene que ver con la obstinación terapéutica, la ley de voluntad anticipada, enfermedad terminal y procreática. Todos estos temas están relacionados con el ciclo de la vida, que es uno nace, uno crece, mientras crece lamentablemente puede desarrollar una enfermedad, puede ser terminal, puede no serlo, y entonces básicamente te establece que la ley pueden existir diferentes tipos de tratamientos.
que puede haber la obstinación terapéutica, es decir, que la persona, a través de una voluntad anticipada, pueda decretar que ya no quiere recibir ningún tratamiento médico, ¿no? Y esa forma es legal para que entonces la persona pueda ya no recibir ningún tratamiento médico, porque el juramento hipocrático de cada médico es salvaguardar la vida del paciente, ¿no? A lo mejor ya no quiere recibir ningún tratamiento porque puede ser muy doloroso, porque es muy desgastante, como una radioterapia, una quimioterapia. Y entonces a lo mejor el médico dice, ya no hay nada que hacer. No es cierto. Se puede ofrecer cuidados paliativos. Estos cuidados paliativos lo que permite a la persona es tener un tratamiento lo más apegado a la ley en cuanto a un morir bien, ¿sí? A que la persona pueda generar una conciencia de lo que es la muerte, pero sin llevar a cabo la eutanasia, sin llevar a cabo el suicidio asistido. ¿Ven la diferencia? Eso era importante verlo en el tema de los delitos. Entonces, la verdad es que cuando una persona tiene una enfermedad terminal, puede, a través de una voluntad anticipada, que ya no reciba ningún tratamiento médico y que solamente se le otorguen los cuidados paliativos para que el día de mañana la persona pueda morir de una manera correcta, ¿no? Que propiamente la tanatología básicamente es en el tratado o la ciencia de la muerte y consiste en la ayuda médica y psicológica brindada por varios especialistas en el área médica, psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, médicos, enfermeros, en donde básicamente llevan a cabo un tratamiento con la finalidad de que la persona pueda tener una muerte correcta, ¿no? Entonces, este es el caso del proceso de un acto biomédico y su proceso de salud de enfermedad. Lamentablemente hay personas en donde pueden fallecer y pueden dejar sus tejidos en vida o en muerte, que se le llama donador cadavérico, que puede llevarse a cabo a través de un testamento, a través de una declaratoria, como puede ser la licencia para conducir del Estado de México. Básicamente esas licencias ya establecen si la persona falleciera en un accidente de tránsito, la persona puede determinar si quiere donar sus órganos y ya el documento lo establece, ¿no? Entonces, los procesos de salud y enfermedad son muy interesantes, la verdad, pero la verdad, ya lo repetí, pero el detalle es que a lo mejor no estamos muy inmiscuidos en temas de un proceso de salud. Y a lo mejor es muy importante saberlo, de que hay instituciones como Cuidados Paliativos IAP, que es una de las pocas instituciones que ofrece una atención integral de manera a domicilio, en donde vienen los especialistas a darte un tratamiento. Y el último tema que estaría abarcando básicamente sería la procreática, ¿no? Que tiene que ver con la reproducción asistida y hace referencia a la eugenesia, que quiere llevar a cabo sobre la manipulación genética con la finalidad de tratar de perfeccionar la especie humana, ¿no? Hoy por hoy, en México se considera que hay un delito de manipulación genética, ¿no? Entonces, no se puede llevar a cabo tan fácilmente como uno cree, pero al final de cuentas, estos temas están al día, porque hace muchos años estaba ahí Reino Unido llevando a cabo procreática de diferentes tipos de especies, ¿no? Como la oveja, si no me recuerdo, creo que era la oveja Shelly, ya no me acuerdo bien el nombre, pero el punto es que buscaban perfeccionar una especie o trataban de crear una especie que ya estaba extinta, ¿no? Para tratar de preservar algunas especies. Pero bueno, aquí el detalle es que está relacionado con el tema humano y lo que se busca es que las personas puedan tener a lo mejor un hijo, ¿no? Con algunos rasgos, que sea güerito, de ojos azules, etcétera, que puedan manipular los genes. Esto es lo que se tiene que ver con la procreática. Pero sin embargo, solamente está ahorita autorizada para la reproducción asistida, ¿sale? No en cuanto a la manipulación genética, es diferente. Entonces,
son formas de asistir para que una persona pueda llevar a cabo un embarazo, que se llama la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Prácticamente esas son las que están autorizadas en México. Hay pocos estados que están relacionados con la procreática un poco, que sería, por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que es Tabasco, que tiene autorizado la subrogación del vientre, ¿no? Es de los pocos estados que te permite prestar tu vientre para que puedas dar a luz a un bebé de otros padres. Pero la verdad es que creo que es un tema muy complicado, legalmente es bastante complicado, no está tan sencillo, pero bueno, son temas que están relacionados por la procreática también, ¿no? Entonces, está interesante. Básicamente, este sería el último tema que les estaría mencionando. A lo mejor no les aplica tanto, quiero pensar que no, pero creo que es muy, muy interesante el poder haber platicado un poquito de estos temas de manera más generales para poder tratar de hacer un cierre lo más completo posible, ¿no? Lamento no estar explicando un poquito más en cuanto a temas biomédicos o temas jurídicos, pero bueno, lo importante es que hayan aprendido o hayan tenido un interés y un gusto por las cuestiones médico-legales, ¿no? A mí en lo personal me fascina muchísimo y me encanta, ¿no? Parece así que pues de ello vivo. Pero no sé si tengan alguna duda, algún otro comentario. Les puedo dar mi número telefónico. Creo que si algunos ya lo tienen, deben de tenerlo. Si no, para que entonces pudiéramos hacer el cierre de estas clases. A lo mejor no te habías conectado, Rocío, o no te habías conectado, Sandra, pero les platicaba que no ha habido mucho quórum, ¿no? Entonces también la verdad es que es un poquito desgastante saber que a lo mejor no hay tanta interacción, ¿no? Y a pesar de haberse inscrito casi 80 personas al curso, entonces la verdad es que también buscaba la manera de apoyarles y bueno, consideré que hoy pudiera ser la última clase con la finalidad de abarcar los demás temas que faltaban por cubrirse. Por eso lo estoy hablando demasiado rápido, es la realidad. Pero si ya quieren algo un poquito más particular o un tema ya eh, específico, con muchísimo gusto lo pudiéramos platicar sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, o sea, yo considero que hoy sería la última clase para que de temas de regulación médica, médico-sanitario. De entrada, muchas gracias. Creo que esta era una de las necesidades personal que tenía hace un buen tiempo. Y bueno, la forma en cómo manejas el contenido es muy accesible, bastante claro. De hecho, la forma en cómo lo representas incluso gráficamente también te da un reductor de complejidad. Entonces, pues de entrada, gracias por la atención y bueno, a mí sí me gustaría seguir en contacto y bueno, poder evaluar la posibilidad de tener una asesoría particular. Sí, Entonces, sí, claro que sí, Luis. Al contrario, yo te lo había mencionado, creo que eras de las pocas personas que estuvo bastante, eh, eres una persona constante en en estas últimas clases que hubo, ¿no? Entonces sí, con muchísimo gusto platicamos. No sé si ya, creo que ya proporcioné mis datos y ya los tienes, ¿no? no. ¿No? Déjame entonces, mira, aquí vamos a poner donde dice receta médica, déjale pongo mi correo electrónico, mi correo particular es este. Ujú. Es como Brunegles, como Bruno, pero es con una U y con una E. Y el teléfono es el 55 14 75 47 82. Ese sería mi número celular. Lo borré, lo siento. Ese sería mi número telefónico para cualquier duda, cualquier aclaración, ¿no? La verdad es que también tengo escasos 2 meses, un mes y medio aproximadamente, que cerramos tanto contratos de prestación de servicios en área de atención psicológica, neurodiagnóstica, neurofisiológica también, ¿no? Son doctores, bueno, son doctores y licenciados en psicología que tienen muchísima amplia o expertise en temas
psicoanálisis, ¿no? Y terapéutico. Entonces, igual y te podríamos ayudar. A ellos les ha fascinado también el tema de cómo se involucra el tema de la salud mental, ¿no? Porque también tiene sus complejidades, es la realidad, ¿no? Pero la manera de ir trabajando y de ir implementando nuevos esquemas de trabajo derivado de la pandemia, pues bueno, creo que permitiría el día de mañana el poder otorgar estas asesorías o estas terapias de manera remota, ¿no? Y que sería una opción. Lo importante es que puedas cumplir con las leyes, porque al final de cuentas, a lo mejor no lo conocías hace unas cuantas semanas, pero poco a poco te has dado cuenta, yo creo, que al final de cuentas el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Esa es una, ¿no? Dos, buscamos un área de prevención. Buscamos que tu trabajo tenga un impacto en la salud mental, pero que también tengas esta protección, ¿no? Porque el día de mañana hay personas que nada más viven de extorsionar y esa es la verdad. Y lo que yo no quiero es que pase eso. Entonces, creo que a lo mejor te puedo ayudar si tú lo estimas pertinente y estos son mis datos de contacto para cuando lo necesites, ¿no? Con mucho gusto. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Rocío, Sandra, vi que te conectaste varias veces. Creo que tuviste algún problema con tu conexión. Es que Sandra nos está acompañando desde el sureste de la República, entonces no sé qué pasó. Pero bueno, estos serían nuestros temas. Y la verdad, si se fijan, están bastante, los he estado estructurando todavía. He implementado más temas, pero bueno, la verdad yo recomendaría este programa que se llama Simple Mind Pro, que puedes tenerlo para Windows o para Mac, como ustedes gusten, pero creo que realmente facilita muchísimo la manera en cómo se uno presenta la información, y más cuando es de temas legales, porque puede ser mucho más aburrido, la verdad, ¿no? Pero te permite visualizar, poner la información que tú quieras, y es muy, muy práctico. A mí me gustó muchísimo. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, su disposición en lo particular, se los agradezco muchísimo. Y bueno, si no hay nada más que agregar, entonces por mi parte sería todo. Bueno, pues nuevamente, pues, espérenme, me escribieron en el chat. Gracias por la clase. No, 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 ¿de qué, Sandra? Al contrario, con muchísimo gusto estamos para servirles y, y para lo que ustedes necesiten, pues con muchísimo gusto, ¿no? Ya tienen mis datos de contacto. Esperemos que a lo mejor no lo requieran para una situación correctiva, ¿no? Es la realidad, pero si no, busquemos la manera de tener una atención preventiva, ¿de acuerdo? Sin más por el momento, pues les agradezco, les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho, por favorcito. Ahora sí, ya cancelé y terminamos. Cuídense mucho, hasta luego.